Hola mis estimados estudiantes, esta clase es para hablar un poco de código. ¿Qué es el código y cómo se genera, cómo se crea? Lo que tenemos como código es en realidad un texto. Este texto puede ser, debe ser un texto plano. Por ejemplo, en los sistemas operativos como Apple, como Mac o como el sistema operativo de Windows, es posible generar textos planos. En mi caso, yo utilizo un programa que se llama TextEdit. Y lo que sucede es que el computador interpreta el texto como código siempre y cuando yo le ponga una extensión y esta extensión va a determinar qué tipo de código es. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuera HTML, yo puedo escribir el código HTML, ¿no es cierto? Y algo muy sencillo, podríamos escribir inclusive un título como un header, ¿ya? Y aquí ponemos nuestras palabras mágicas de nuestro primer código. Si yo guardo esto en el escritorio como index.text. ¿Sí? El computador identifica este código como texto y aparece como un texto. De hecho, lo puedo previsualizar de esta forma con barra espaciadora dentro de Mac. Pero si yo guardo esto uh, con el mismo nombre, pero con otra extensión, por ejemplo, HTML, me pregunta si quiero cambiar la extensión, le digo sí, quiero usar HTML. El computador guarda el archivo como HTML, es decir, dice HTML y no eh, texto aquí adentro. Cuando yo le presiono la barra espaciadora, lo que se visualiza es en realidad cómo se visualizaría el sitio. Es decir, está interpretando este texto como si fuera un sitio web, como si fuera un frontend de un sitio web, la parte frontal de un sitio web, ¿no es cierto? Entonces, es del mismo texto, es del mismo contenido. Si yo abro esto de nuevo en el blog, en el TextEdit, me parece que va a funcionar. No. El TextEdit intenta reinterpretar el texto e interpretarlo como si fuera un sitio web, porque TextEdit intenta hacer más pilas que yo. Pero si yo al documento este, vamos a cambiarle de nombre para que no se repita, le pongo otra vez TXT, y me pregunta, ¿quiere usar TXT? Sí. Y abro esto en el TextEdit, me va a visualizar el texto como lo tenía originalmente, ¿sí? Es decir, este texto, solo con cambiar de extensión el archivo, em, es interpretado de otra forma. Entonces lo mismo va a pasar si es que yo quiero guardar esto como JavaScript, por ejemplo, y quiero ponerle script.js, perdón, se me presionó por aquí, script.js de JavaScript, y le ponemos grabar, el computador va a identificar esto como JavaScript. Entonces, básicamente, el código es un texto, es un archivo de texto, es un texto que llamamos texto plano, significa que no tiene ninguna, aquí no yo no puedo ponerle bold o cambiarle de tamaño el texto independientemente, poner un título, un subtítulo, sino que todo el texto es interpretado solo por sus caracteres. Significa que yo no puedo programar en Word, por ejemplo, que es un editor de textos enriquecidos que permite poner eh, colores y tamaños de letra y subrayados y notas al pie. No tiene sentido programar en ese editor de texto. Para editar código, nosotros necesitamos usar un editor de código, que es un editor de texto aniñado, un editor de texto eh, mucho más elegante, que nos permite visualizar el código e interpretar las características del código específico que estamos usando en función de la extensión del archivo. Y para eso utilizaremos Visual Studio Code.